ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, José Vicente, muchas gracias. Me siento muy orgulloso de estar acá. Muchas Por gracias. lo que sentimos por ti, mi papá, mi mamá, nosotros, toda la familia. Precisamente el nombre de tu padre nos unifica mucho. Así es. Tuve una gran amistad con él, un hombre extraordinario de todo punto de vista. La misma opinión tenía él de ti. Como combatiente popular, como dirigente. Además, intelectualmente valía mucho. Sí. Sí. Así que bienvenido por lo que tú vales y por ser hijo de Jesús Farías también. Muchas gracias, José Vicente. Bueno, situación económica del país. Comencemos por ahí. Sí, una situación compleja. Estamos en una crisis donde convergen dos elementos. El elemento estructural, la crisis del modelo rentista que se instauró a mediados de siglo plenamente y se fue desarrollando, entró en crisis, fue oxigenado por incrementos de los precios, pero era evidente que la renta petrolera no era suficiente para alimentar el aparato de Estado, para alimentar el consumo de la población, para garantizar la estabilidad económica del país. Ya eso era evidente en los años 80 y a eso se unen elementos coyunturales, la guerra económica y el desplome de los precios del petróleo. Eso ha traído un conjunto de dificultades. Podemos resumirla en tres: especulación galopante, desabastecimiento importante y contracción del aparato productivo. Yo diría que este año hemos avanzado en la superación de algunos de esos problemas, al menos parcialmente. Dime uno. Dime uno. No, yo creo que uno de los elementos fundamentales es la adopción de las políticas económicas de gran coherencia, donde se revisan precios para que garanticen producción e impidan especulación, una política cambiaria que está sufriendo los impactos de la especulación cambiaria, pero que es producto de una corrección con la agenda económica bolivariana del presidente Nicolás Maduro, una política de subsidio mucho más razonable y mucho más racional en función de que los dineros públicos asistan fundamentalmente a los sectores más desposeídos, más vulnerables, más al margen, menos incluidos dentro del proceso de distribución del ingreso nacional. Esos tres elementos y adicionalmente el anclaje de nuestra política económica con sentido social. Es decir, nosotros nos aferramos al hecho de que la política económica es un instrumento para dar bienestar a la gente. Esas líneas son fundamentales. Hemos corregido Pero lo que hemos tenido que corregir. las tres líneas primeras, sus efectos no se notan todavía. Algunos sí. Yo diría que este es un comentario que fortalece la respuesta que te quiero formular. Nosotros tocamos piso dentro de la caída que veníamos experimentando, agosto, septiembre, y comenzamos a recuperarnos. ¿Por qué? Número uno, hay más importaciones de insumos para la producción, sobre todo para la producción de alimentos, hay más importación de alimentos que durante todo el primer semestre de este año. En los últimos 3 meses, mucho más que durante todo el primer semestre. Superamos los impactos de la crisis eléctrica, muy afectados por condiciones climatológicas. Hay un impacto innegable en el diálogo con el sector económico privado, en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Hay un nivel de articulación y de confianza. La mesa que encabeza Aristóbulo. De una manera brillante, en cabeza del camarada vicepresidente Aristóbulo Isturi. Y hay dos puntos adicionales que son, uno más reciente, la recuperación de los precios del petróleo y el histórico acuerdo que se alcanzó en el marco de la OPEP y que ahora van a acompañar países exportadores no OPEP. Y un quinto elemento que es el tema político. ¿Qué efecto puede tener eso, ese acuerdo de la OPEP? El efecto, mira, aquí en Venezuela. En Venezuela vamos a tener ingresos que se calculan entre 8.000 y 9.000 millones de dólares adicionales por concepto de divisa. Eso no deja de tener una enorme importancia. Fíjate, para que todos entiendan la dimensión del problema en el que nos encontramos, porque se trata de banalizar en el debate político y los medios privados, banalizar el problema para achacarle toda la responsabilidad al gobierno bolivariano. Nosotros perdimos el 75% de todos los ingresos por concepto de divisa, que en casi su totalidad provenían de las ventas del petróleo en el exterior. Eso pone en una situación de shock, de caos a cualquier nación, menos a una nación como la nuestra,
que tenía un acumulado histórico de políticas sociales y tenía mucha fortaleza de otra naturaleza, pero los efectos de la crisis se hacen sentir. Perdimos el 70% de todos los ingresos del Estado, no el presupuesto, sino del Estado. Y ante esa situación, nosotros estamos observando que si los precios del petróleo se recuperan, vamos a poder minimizar uno de los impactos fundamentales, la escasez y la ausencia de divisas para una economía que aún es muy dependiente de las importaciones. Nuestra visión es ir del modelo rentista, como tantas veces se ha dicho, de la dependencia del petróleo, de la dependencia de los ingresos de petroleros, de divisas por concepto de petróleo, de la dependencia de las importaciones, la tecnológica, la financiera, a un modelo productivo que nos dé mucho mayor solidez industrial y sustituye importaciones y simultáneamente a su vez también esté promoviendo las exportaciones. Eso, tener divisas para atender las grandes necesidades de la economía y de la sociedad como un todo, es algo verdaderamente muy importante, más allá de, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, la nueva geopolítica petrolera que se está diseñando con el acercamiento de los países OPEP y los países no OPEP. Y aquí tenemos que destacar el enorme papel que jugó el presidente Nicolás Maduro en el concierto internacional buscando esa constelación que ahora nos va a empezar a favorecer. Tú eres ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera y acabas de estar en Montevideo, la reunión de ADADI. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, fuimos a fortalecer el concepto, el enfoque